Hola a todos, estamos con los hechos y personajes más importantes de la región y que tienen resonancia en el ámbito nacional e internacional, como en este caso. Estamos con Fernando Ramírez. Es una persona muy conocida, es un gran empresario y siempre está en el top 20 de los empresarios más importantes de Risaralda, pero también hoy vamos a conocer un empresario que tiene top nacional y top internacional. Pero dejemos que sea Fernando Ramírez que nos cuente quién es Fernando Ramírez González, su trayectoria, sus estudios y lo que está haciendo en esta gran empresa que se llama Rencafé. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Franco, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez por aquí, por este que era tu lugar hace muchos años que trabajaste conmigo. Pues no, Fernando Ramírez es un pereirano que estudió en el Carl Sanz y se fue a estudiar aquí a Medellín y se graduó, y yo tenía siempre la aspiración de llamar mucho el inglés, entonces inmediatamente me gradué y me fui a estudiar inglés en Estados Unidos. Me gradué en inglés en Estados Unidos y empecé a buscar futuro en ese país. Cuando llegué a Estados Unidos, compré un carrito, me acuerdo mucho, y ese carro se me dañó como a los 15 días y me tocó ponerme a trabajar en una pizzería. Y yo pagué mis estudios en la Universidad de Miami, básicamente repartiendo pizzas de 4 de la tarde a 12 de la noche todos los días. Fue una experiencia muy linda. Después me gradué de la Universidad de Miami y empecé vendiendo zapatos en almacén. Mientras encontraba un puesto, yo era repartir unas hojas de vida y fui ascendiendo en esa empresa llamada Tom McCann hasta que me apareció un puesto importante en una empresa importadora de Colombia que se llamaba Fitco, que era del señor Eugenio Mora de Miami, y empecé a trabajar ahí en comercio exterior y en la parte financiera con ellos. De ahí Almacenes Ley quería montar una oficina de importación en Estados Unidos y fueron a la oficina de Eugenio que hicieron un estudio de viabilidad de esa oficina, y Eugenio hizo la parte de mercadillo, yo hice la parte financiera, y el negocio yo que era viable montar la oficina en Miami, y los señores de Ley le pidieron a Eugenio que si yo me podía ir a liderar esa oficina. Entonces me encontré de un momento a otro en Brickell, en el Interterrace Building, manejando las compras de Almacenes Ley de toda Colombia, viajando por todo el país, recibiendo los agentes de compra. En esa época muy poquita gente hablaba inglés, entonces yo iba a las ferias internacionales, iba a las ferias de Chicago, a las ferias de Nueva York, comprando cosas de deportes, comprando utensilios de cocina, comprando, ayudándoles a comprar de todo, consolidando carga y haciendo despachos para Colombia, y eso fue un éxito total en ese momento. La empresa duró un par de años, iba muy bien, consolidando carga, era muy rentable todo, hasta que llegó Belisario Betancourt y cerró la importación en Colombia. Cuando el Ley montó la oficina en Miami, le subarrendó al Banco Ganadero, y el Banco Ganadero, el gerente que había llegado, que se llamaba Juan B. Echeverry, pero nos volvimos muy amigos porque compartíamos oficinas. Y yo me acuerdo que cuando fueron los ejecutivos de decirme que había que cerrar la oficina, inmediatamente entró Juan B. Echeverry, con quien yo había interactuado mucho, no solamente porque yo manejaba las cuentas de en el Banco Ganadero, sino porque nos volvimos amigos, y me ofreció la Contraloría del Banco Ganadero de Miami. Allí trabajé 2 años, toda la parte financiera bancaria, monté sistemas de auditoría de lavado de activos exigidos por el Federal Reserve. Ya no salía un peso si no era con la firma mía, yo reportaba a la junta directiva. Pero a los 2 años me empezaron a llamar headhunters de otras empresas a buscarme como contralor para otros bancos, y eso me resonó mucho porque yo tengo espíritu comercial. A mí me gustan las finanzas, pero todo espíritu comercial. Entonces decidí montar mi propia empresa, salirme del banco y pasé de ganarme
lo que me ganaba en esa época, ganaba el 10%, pero a montar una empresa en Miami de importaciones y exportaciones. Y ahí empecé el negocio de trading y más adelante una compañía de freight forwarding. ¿Qué hacía yo? Le compraba repuestos, equipos, maquinaria a muchas empresas, a Ingenieros al grupo Chaneme, al grupo Ardila Lul, etc. Y la empresa fue muy exitosa durante muchos años. Y empecé también con el negocio de carga. Y todo iba muy bien hasta que dentro de esos negocios, José Calle, que vivía aquí en Pereira, me dijo: hombre, Fernando, yo me construyo equipos para montar una planta de reencauche. Yo hice el oficio y me invitó a ser socio de esta empresa, entonces montamos Rencafé. Pero antes una pausita. Sí. Usted habló del espíritu comercial. Y antes de que hablemos ya de su llegada a Colombia, todos conocemos a don Horacio Ramírez. Claro. Y era muy famoso en su almacén en La Octava, decía: prosígase. Y él le enseñó a vender a una gran generación y todo el mundo lo recuerda porque vendía mucho, pero montó una gran empresa. Y a mí, estando acá en Rencafé, cuando él venía, me daba tips de ventas. Usted le dio cosas a... Claro, eso está en el DNA mío. Yo soy muy comercial y pues prueba de ello es lo que seguramente más tarde hablaremos, pero mi papá fue un modelo para mí. Nosotros nos tocó trabajar muy duro. Mi papá, me acuerdo de los 5 o 6 años trabajando en un almacén, metidos ya sea vigilando, después manejando la caja, todos los diciembres y todas las vacaciones era trabajando en Manitex. Y eso fue un modelo muy duro porque mi papá le tocó muy duro, pero pues con su educación, que no era la mejor, hizo una gran labor, hizo un gran almacén para la época, en aquel momento era el segundo almacén de esa época, y era un gran comerciante y un gran trabajador. Bueno, entonces, ahora sí sigamos, llegó a Colombia. Entonces, empezó el internet. Entonces, cuando empieza el internet, nosotros, que éramos los purchasing agents, agentes de compras, pues empezamos a perder relevancia porque ya la gente podía conseguir sus repuestos, equipos y maquinarias directamente, y vino la globalización. Yo vi esa tendencia y entonces decidí cambiar mi tipo de vida. Me traje la familia para acá y empecé a viajar a Miami. Mi empresa siguió en Miami y yo me vine a trabajar aquí, me entretenía con Rencafé y hacía la cosa de la inversa. La empresa mía de Miami se fue muriendo y Rencafé fue creciendo, y Pepe pues le dio por separarse y su vida personal tuvo pues un cambio muy drástico, y entonces le cedió las acciones a su señora, y yo pues quedé yo de socio de su señora, y eso pues no funcionó hasta que después de 8 meses yo compré el 100% de la acción. Y en esa época éramos solamente una planta de reencauche. Y empecé a sacar esta empresa adelante. La verdad, cuando yo llegué a Colombia, como yo me fui para Estados Unidos a los 3 días de graduarme, pues yo no sabía que era una retención en la frente, ¿no? Todo lo manejaba Pepe, y yo manejaba la parte de equipos, de maquinaria, de relaciones internacionales, y nos complementábamos muy bien. Me tocó aprender esa parte y arrancar de cero a manejar esta empresa. Bueno, entonces empieza allí y en el mismo sitio su bodega, y empieza una empresa, pero es una empresa que empezó con el reencauche y usted se hizo famoso a nivel nacional, y hoy el vuelco es total. ¿Cómo fue esa transición? Lo que pasa es que uno tiene que estar como enfocado en el negocio, y el negocio de llantas en Colombia fue cambiando. O sea, y si uno no cambia, lo cambian. Y entonces, nosotros éramos una planta muy importante de reencauche en Colombia, tal vez la segunda planta, llegamos a reencauchar 2.500 al mes, y era un negocio sumamente rentable. Pero llegaron las llantas chinas a Colombia, y yo entendí también que con la capacidad comercial que la empresa tenía, yo debería participar en el negocio de llantas nuevas. Entonces yo empecé a comprarle a Bridgestone y a Pirelli llantas y a empezar a distribuir regionalmente. Pero me di cuenta que definitivamente, si yo quería crecer, no podía seguir en ese camino, porque la competencia desleal era brutal. Ellos te imponían términos, condiciones, márgenes que definitivamente no permitían subsistir. Pues yo tenía este bagaje internacional, había ido a todas las ferias de Estados Unidos, hablo inglés, conozco todo lo que es los temas de comercio exterior, financieros, logísticos. Entonces me fui para Las Vegas
y empecé a buscar proveedores de llantas. Y entonces empecé a comprarle de a poquito a unos trading companies, unas referencias, empecé a crecer, a crecer, a crecer. Y vi que el negocio era muy viable, muy importante. Entonces conseguí un gerente para darle una visión nacional, un gerente de ventas con mucha experiencia a nivel nacional, para que me ayudara, el doctor Héctor Concha, para que me ayudara a montar la empresa en términos globales, y fuimos creciendo, implementando vendedores en todas las regiones lentamente, poco a poco, poco a poco. Y ha sido un trabajo pues constante, y la empresa se volvió mucho más rentable, lógicamente. Con el conocimiento de él y con el trabajo enfocado en nosotros, y la ayuda de gente muy buena que tengo en la empresa, pues fuimos superando un mundo de obstáculos y creciendo, sobre todo con la constancia y con la perseverancia, y fuimos empezando a sobresalir en el ámbito nacional. Bueno, en los rankings a la gente se mide y a las empresas se miden por los rankings, por muchos resultados. En el ranking regional usted siempre está en el top de las 20 empresas más importantes de Risaralda, pero a nivel nacional usted ya está en el top de los mayores importadores de Colombia, y también está en el top mundial de una empresa como SEAT, de la cual quiero que hablemos ahorita, donde usted es uno de los mayores vendedores del mundo. Entonces, ¿cómo ha sido esa transición de ser el mayor vendedor y la mayor empresa en Risaralda, y cómo llega al ranking nacional? Pues hombre, es un trabajo continuo y constante. Yo creo que cuando uno está enfocado en el negocio en que está, uno empieza a ver oportunidades. El negocio ya es un negocio que es un commodity, es un negocio muy competido, y por contrabando y por muchas variables, y si usted no empieza a buscar un valor agregado, pues no lo va a encontrar. Entonces, pues mi estilo gerencial es que yo trabajo muy enfocado, y cuando usted está enfocado y hablando mucho con los clientes y visitando el país, se da cuenta que hay oportunidades. Entonces empecé a desarrollar un sistema de información muy eficiente. Compré SAP hace 14, 15 años, eso me costó lo que valía una casa en esa época, y empecé a montar un sistema logístico aprovechando la ventaja competitiva que tiene Pereira. Yo tuve oficina en Bogotá y en Medellín y en Barranquilla. Decidí que era mejor concentrar todo y montar un sistema logístico eficiente aquí. Entonces, y a medida que íbamos creciendo, iba consiguiendo más distribuciones de marcas muy relevantes. Entonces, ese me empezó a funcionar muy bien, porque en Colombia no se producen llantas, solamente hay una fábrica que es Goodyear, que produce unas pocas llantas de camión, pero en Colombia no se producen llantas, y es un bien de primera necesidad. Y el negocio cambió, y es donde digo yo, cuando uno está enfocado se da cuenta. Hace 25 años, con 8 o 10 referencias, usted cubría el 80% del mercado. Ahora necesita 200 referencias. Yo entendí eso y empecé a montar un tema logístico y de bodegaje, y también con los ahorros que generaba la utilidad de la empresa, y a crecer los inventarios, y me volví un centro de distribución muy grande para Colombia. Entonces, hoy en día la empresa hace 800 facturas diarias, cubrimos todo el país, tenemos 12.000 clientes, la mayoría de distribuidores. Aquí en Pereira solamente tengo un par de ventas, ese es nuestro foco. Tenemos ventas por e-commerce, por internet, y eso ha permitido pues volvernos los distribuidores mayores de Colombia. Nosotros tenemos el segundo presupuesto en ventas de automóvil en Colombia, tenemos el 8% del mercado nacional, las últimas cifras que vi. Tenemos el 5% del mercado de llantas de moto, el 4% de camión. El año pasado facturamos 1.180.000 llantas, es una logística brutal. A nosotros, Flaco, nos llegan 3 contenedores de 40 pies diarios. Y todo funciona porque tenemos, y fuimos viendo esa ventaja competitiva que tiene Pereira, y fuimos sacrificando utilidades, y invirtiendo y creciendo la logística. Ya tenemos 10.000 metros en 2 quebradas, 220.000 llantas en inventario, y entonces nos volvimos como el centro de acopio de muchos pequeños negocios en el país. ¿Y cuál es el ranking en importación en Colombia? Pues a nivel, somos como el tercero tal vez, a nivel de unidades, y a nivel plata por ahí el cuarto, el quinto o sexto, ¿cierto? Entonces, pues eso cambia todos los meses. Estamos detrás de unas grandes empresas muy buenas, como Petrobras, Costo, HA. Hay muchas llantas, muchas empresas en este negocio, Chanel, hay empresas grandes metidas en este negocio, Goodyear, Michelin. Sin embargo, nosotros vendemos más que ellos en Colombia. Bueno, usted va a muchas ferias durante toda su carrera,
Pero usted va a las ferias no solo a aprender y a vender y a comprar, sino a recibir premios. Entonces, recibe en diferentes países. Cuéntenos, ¿esos premios son por qué? Yo creo que Rencafé la conoce más afuera que adentro. Nosotros vamos a la feria de Panamá y todos los chinos saben quién es Rencafé. Estamos llenos de trofeos, de SEAT, de Nancan, de muchas empresas, de Voto, todo el mundo, nuestros proveedores nos han premiado por ser un distribuidor muy juicioso, que no somos vendedores de commodities, no somos trade, somos más creadores de marca. Entonces las marcas que nosotros manejamos no existían en Colombia y las hemos crecido y las hemos mercadeado y las hemos puesto en el mercado muy exitosamente, con unos volúmenes, como te digo, de 960 a 80 contenedores al año. Entonces, lógicamente, esas empresas premian nuestro esfuerzo. Nosotros trabajamos con una firma que es la firma más grande, de las más grandes de la India, que se llama SEAT, facturan casi $2 billones al año, está dentro de las 20 fábricas más grandes del país. Y esas fábricas, volviendo al punto, porque estamos muy contentos con el tema, todos los años competimos contra 110 países en los cuales ellos tienen presencia y escogen a los 10, 15 mejores distribuidores que cumplen las metas y lo invitan a uno. Yo estaba en Budapest, en Bali, en París, en Ámsterdam, en todas partes. La última reunión fue hace una semana y media en Macao, India, China. Estuve con mi hija y dentro de esos 10 países nos ganamos el trofeo como el mejor distribuidor de SEAT, ¿me entiendes? Nos dieron el Gold Award y eso pues viene acompañado de bonificaciones y un reconocimiento internacional muy importante, y entonces para nosotros es motivo de orgullo, pero que te digo que somos más conocidos fuera de Colombia que en Colombia. Bueno, para nosotros es un orgullo haber presentado a Fernando Ramírez, sin lugar a dudas uno de los empresarios más importantes que ha tenido Risaralda y hoy en el top de Colombia. Muchas gracias, Fernando, por la oportunidad que me dio de trabajar en esta casa 4 añitos y aprendí mucho y quiero mucho a esta empresa y todo lo que hacen, y felicitaciones y muchos éxitos. Bueno, ahí seguimos trabajando ya con muchos años. Gracias a Dios, mi hija está en el negocio y ha ido aprendiendo y maneja muy bien la parte comercial. La empresa es una empresa sólida, sobre todo que generamos 180 empleos, que participamos mucho en la parte de la comunidad, ayudamos a causas que nos gustan. Hicimos lo del acueducto de la Serma, hemos ayudado a la clínica Tatamá, hemos colaborado con el cáncer, la Liga contra el Cáncer. Entonces participamos, somos activos en ese sentido en la ciudad, estamos muy metidos en muchas juntas, pero sobre todo nos da mucha satisfacción poder generar 180 y pico empleos directos más los indirectos, y mucha gente se ha pensionado, y yo creo que si todos hacemos lo mismo, pues esto del país lo sacamos adelante. Entonces aquí seguiremos, no sé por cuánto tiempo más, pero pues muchas gracias por venir, Flaco, esta es tu casa de nuevo y muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, muchas gracias y éxitos a toda la familia, a todos los empleados y a... Bueno, claro. Gracias.